¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Vamos a arrancar con este entrenamiento de la marca o la firma Train o la empresa Train. Se escribe Trane, ¿sí? Pero se pronuncia Train. Sobre el sobrecalentamiento y subenfriamiento. Yo ya arranqué el video anterior, el último, sobre sobrecalentamiento o recalentamiento, que es, sí, ahí vamos a ahondar un poquito más como les había prometido. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés, sí, soy técnico electromecánico, soy profesor de la modalidad técnico profesional, hice el profesorado y también estudié el instructorado de formación profesional. Además tengo cursos y capacitación continua en refrigeración y aire acondicionado. Ayer de hecho hice un webinar, un curso, una clase, mejor dicho, y estoy haciendo otras. Así que esto no se termina nunca de aprender. Primero soy estudiante yo y después puedo ser docente o profesor. Primero tengo que seguir aprendiendo yo porque esto nunca se termina. Bueno, una de las cuestiones de para qué sirve el sobrecalentamiento. Bueno, la carga del sistema de refrigerante. Es uno de los procedimientos de servicio más importantes y probablemente menos comprendidos que se practican en la industria del aire acondicionado. Los sistemas cargados en forma inadecuada conducen a una operación ineficiente, así como a fallas prematuras en el equipo. Repetimos, ¿sí? Cuando se carga mal, se carga inadecuadamente, la operación es ineficiente, o sea, el rendimiento y el funcionamiento del equipo es ineficiente. ¿Funciona? Sí, pero funciona mal, no funciona como debe. Y también genera fallas. Principalmente quien sufre la mayoría de las fallas o quién es el fusible, el depositario de todos los errores técnicos y de las malas prácticas en refrigeración. ¿Quién es el que paga los platos rotos, como decimos acá en Argentina? El motocompresor, muy bien. Es como si los estuviera escuchando. Carga del sistema refrigerante. Carga correcta. Bueno, ya vamos a ver esto, ¿no? Sobrecarga. La capacidad disminuye al irse agregando más carga por arriba de la capacidad óptima. El consumo de energía aumenta, esto la eficiencia energética disminuye, acorta la vida útil del equipo. Fíjense, ¿no? Cuando se carga en exceso, cuando se carga en exceso, muchos dicen, no, tiene más gas, que en realidad es más fluido refrigerante, que va a estar en estado gaseoso y en estado líquido, dependiendo de la parte del sistema, ¿sí? Dicen, yo le cargo más gas, va a enfriar más. Y es todo lo contrario, ¿no? Disminuye la capacidad del equipo, el consumo de energía aumenta, la eficiencia disminuye y encima acorta la vida útil del equipo. Porque presión igual a temperatura, se los dije mil veces y se lo voy a repetir. A mayor presión, mayor temperatura. A menor presión, menor temperatura. ¿Sí? Obviamente dentro del sistema de refrigeración después vamos a ver que se puede dar una diferencia de temperatura a iguales presiones o manteniendo estable la presión. ¿Sí? Pero eso es otro tema, ¿no? Cuando absorbe calor latente y el sobrecalentamiento, como vimos en el video anterior. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un equipo, vamos a poner R22 o 410, sabemos que evapora entre 2 y 4 grados Celsius, ya les dejo en Fahrenheit, para los que son de otros países y usan el grado Fahrenheit o escala de Fahrenheit de temperatura. Sabemos que el R22 va a estar entre 55 y 65 psi en succión y 300 a 350 en descarga o en alta, es promedio, ¿no? Más o menos, en condiciones normales de presión y temperatura, claro. Y el 410 va a estar en 105 a 120 psi promedio en baja, en succión, todo lo que es la evaporadora, desde el capilar, la salida del capilar hasta el caño de succión, y en alta, en la descarga hasta la salida de la condensadora, va a haber variaciones de temperatura, pero la presión se va a mantener a unos 650, 700, sí, 700 psi, depende, varía, depende del lugar. Eh, entonces, entonces, ¿qué pasa cuando yo le agrego más refrigerante del necesario? Bueno, elevo las presiones. La presión de baja y la presión de alta. Ambas. Yo tengo estas presiones, dijimos R22.
65, 60, pongámosle, y 300. Cargo de más en exceso, subo ambas presiones. Y la descarga se me va a ir de 350 a 450, por ejemplo. Y el 410 lo mismo, elevo las presiones de 120, se me puede ir a 130, 140, de la descarga de 100, perdón, 650 se me puede ir a 750, elevo las presiones. ¿Qué pasa? Yo les dije que a esa presión, si vamos después más adelante, no me quiero adelantar mucho a lo que es tabla de presión y temperatura que está acá, yo sé que va a estar evaporando tanto el 410 como el R22, un equipo con esos dos refrigerantes, entre 2 y 4 grados centígrados. Al cargarle en exceso, va a estar evaporando a mucha más temperatura. Y por ende, pongámosle no entre 2 y 4, no, me va a evaporar entre 6 y 8. Y bueno, nada, pero no es tanto, pierde eficiencia, ¿sí? Entonces, una sobrecarga afecta el rendimiento. ¿Va a evaporar? Sí. ¿Va a enfriar? Sí. ¿Va a absorber el calor la evaporadora? Sí, pero no a la temperatura que tiene que trabajar. Pierde eficiencia. Y además, acorto la vida útil del equipo. La mejor manera de cargar un sistema es por peso. Esto se lo dije muchas veces, pero no porque yo lo inventé o fue algo que descubrí yo, porque alguno va a decir, ah, descubrió la pólvora el profesor. No, esto lo dicen todos los fabricantes. Todos los fabricantes de refrigerantes y de equipos de aire acondicionado y refrigeración, tanto familiar como comercial e industrial, te dicen la carga perfecta o la carga ideal es por peso. ¿Sí? La mejor manera de cargar un sistema es por peso. Con una carga existente debe utilizarse el método de sobrecalentamiento y sobre con una carga existente, bueno, para cargar unidades EBX o de orificio fijo. Acá les voy a aclarar algo. A veces los datos técnicos no están. Son equipos ya antiguos, uno trata de contactar con el proveedor o con algún proveedor, con la marca, ya no tiene la ficha técnica, se borró. Y entonces no te dice carga de refrigerante, refrigerante tanto, tal carga, no te lo dice. Vas al motocompresor, te dice qué refrigerante lleva porque está más protegido, pero afuera no te da la ficha técnica. ¿Cómo haces? Bueno, y no te queda otra que cargar por sobrecalentamiento y subenfriamiento. Bueno, medir su enfriamiento con válvula de expansión termostática. Yo tengo un video donde expliqué la diferencia entre tubo capilar. Primero tengo un video explicando tubo capilar a fondo. Si no lo viste, por favor, míralo porque es importante que lo entiendas. Después tengo un video explicando el circuito de refrigeración parte por parte. Si no lo entendés, por favor, míralo. Y después tengo un video donde comparo válvula de expansión termostática con el tubo capilar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Esto pasa que toquetean las válvulas termostáticas algunos técnicos porque les gusta, no sé por qué, y dejan mal el sobrecalentamiento. ¿Eh? El concepto de subenfriamiento y sobrecalentamiento son probablemente dos de los principios más importantes que debemos de entender como técnicos de servicios antes de intentar resolver fallas de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Fíjense esto, antes de empezar a meter mano en los equipos y menos en equipos comerciales e industriales, debemos entender esto. Las cantidades correctas de subenfriamiento, 10 a 22 grados, lo ideal son 15 grados Fahrenheit. Y sobrecalentamiento de 8 a 16 grados Fahrenheit, lo ideal son 12 grados Fahrenheit. Son indicadores de un sistema de refrigeración saludable. El subenfriamiento en este tipo de equipos, ¿sí? Válvula de expansión de pistón, de 15 grados. Y el sobrecalentamiento de 12 grados Fahrenheit. Una vez que conozcamos estas mediciones, entonces sabremos que es tan solo un acto de mantener equilibrado el sistema, componente de un sistema. Y ahora viene un poco lo que ya expliqué ayer, lo voy a volver a explicar, eh, las herramientas requeridas, ¿no? La tabla de presión y temperatura, aplicaciones, bueno. Vamos acá a esto. Tenemos el compresor, ingresa el refrigerante en estado gaseoso. Vuelvo a repetir, si no entendés a fondo cómo funciona este sistema, te lo explico con más detalle. En este video te dejo el link. Y, y ese video que dice, ¿realmente lo entiendes? Aquí te lo explico. O figura en la descripción del video. Después lo que lo hayas visto tranquilo, mira este.
Bueno, ingresa en estado gaseoso, vapor, sale del compresor en estado gaseoso, línea de descarga, vapor sobrecalentado a alta presión. Ingresa al condensador, el condensador lo condensa, ¿sí? Lo condensa, lo pasa de vapor a líquido. Líquido subenfriado a alta presión. De este lado ingresa vapor sobrecalentado y sale líquido subenfriado. No enfriado, sino subenfriado. Ingresa en el elemento de expansión, ¿sí? Por el efecto gas flash, pasa a dos fases, 75% líquido y 25% vapor a baja presión. Inunda la evaporadora, ¿sí? Y acá tenemos vapor sobrecalentado a baja presión. Y pasa a la línea de succión, ¿sí? Una vez que conozcamos esta medición, entonces sabremos qué tan solo un acto de mantener equilibrado el sistema. Sí, es mantener equilibrado el sistema, porque acá se cierra el ciclo y vuelve a repetirse, ¿sí? Y ayer yo les mencionaba, ¿no? El calentamiento útil que se da en la evaporadora y el recalentamiento. Si no vieron el video de ayer, vayan, mírenlo, les dejo el link sobre sobrecalentamiento, porque el calentamiento total o recalentamiento es el calentamiento que se da acá más el calentamiento que se da aquí. ¿Sí? Eso ya está explicado en el video. ¿Qué herramienta necesito? Manómetro analógico, termómetro digital. Y bueno, y acá dice algo muy interesante. Las tablas de presión-temperatura son distribuidas por los diferentes fabricantes de refrigerantes. A pesar de la amplia disponibilidad y aparente referencia a la relación presión-temperatura, solamente unos cuantos técnicos de servicio usan apropiadamente la tabla PT, presión-temperatura, al diagnosticar problemas de servicio. Acá yo les voy a aclarar algo. Es cierto, hay mucha información. Hay mucha información en internet, hay tablas, yo no lo niego. Lo que falta son buenos maestros. Y voy a ver, modestia aparte, ¿no? Ayer hice una clase, o fui asistente, alumno de una clase, muy buena la clase, pero el que estaba a cargo era un ingeniero. Y yo me preguntaba, ¿por qué si hay técnicos que somos profesores, somos instructores de formación profesional, no nos contratan las empresas? Contratan a los ingenieros. Y esto lo digo, vamos a dejar de compartir. Hay una realidad, muchachos. Yo fui a una escuela técnica y tenía muchos profesores o docentes en realidad que eran profesores y técnicos, otros eran solamente técnicos y otros eran ingenieros. El ingeniero sabe mucho. El ingeniero sabe, no se ve bien, bueno, no importa, no se pierde mucho. El ingeniero sabe muchísimo. Yo, por ejemplo, soy técnico en instalaciones y equipos electromecánicos. Son 7 años de estudio en la escuela técnica acá en Argentina. Si yo hubiera hecho la ingeniería electromecánica, son 6 años más. O sea que un ingeniero electromecánico estudió más conocimiento que yo, sabe mucho más que yo. Capaz que sabe más que yo. Pero yo hice un profesorado que me capacita y me habilita para enseñar. ¿Se entiende la diferencia? El ingeniero puede saber mucho, pero saber enseñar no es te enchufo un pendrive y te transmito lo que yo sé, los conocimientos. Porque los ingenieros hablan en difícil. La docencia es no hacer complicado lo que es sencillo y hacer sencillo lo que es complicado. Ese es mi trabajo. Por eso cuando ustedes me agradecen, yo les digo muchas gracias por valorar mi trabajo. Porque mi trabajo no es decirles, miren, acá tenemos este manual, léanlo. Y lo van a leer, lo van a entender sin alguien que se los explique. Bueno, ahí después vamos a seguir ahondando más en esto, ¿sí? En este manual, para que no se nos haga tan extensa la clase. Pero quiero hacer esta salvedad. Si yo no entiendo por qué las grandes empresas contratan ingenieros, habiendo algunos que somos docentes, que nos dedicamos a enseñar, que nos capacitamos para enseñar, lo poco o mucho que sepamos, a veces puede ser poco comparado con un ingeniero, pero lo sabemos enseñar. El ingeniero sabe mucho, pero no sabe enseñar. Incluso hay algunos que están hace 10 años al frente de las capacitaciones y no se les entiende. El 80%, yo les puedo asegurar que el 80% de los asistentes no le entendió realmente. No le entendió, porque no estudió para enseñar.
Eso no es la función del ingeniero, ¿sí? Si no, puedes saber mucho, pero ser un buen maestro es otra historia. Es como que yo diga que porque un jugador de fútbol es muy bueno jugando al fútbol, va a ser un buen director técnico. No, porque es otra función. Puede que sí, puede que no. Que sea un buen comentarista deportivo. No, hay jugadores de fútbol que jugando al fútbol son una maravilla, pero hablando no se les entiende lo que dicen, ni ellos entienden, no saben comunicar. Entonces, porque no es su función, no están preparados para eso. Ahora, como jugadores de fútbol no se los discuto. Entonces, cuando yo agradezco que valoren mi trabajo, ahí está la diferencia. No es porque yo sea el que más sabe, es porque lo poco que sé lo enseño de manera que otros lo puedan entender. Y si tengo que seguir mejorando mi docencia como profesor, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Un ingeniero, por ejemplo, no entiende que no podés hacer una clase de 2 horas sobre sobrecalentamiento. Un profesor sabe que la capacidad de concentración y de almacenamiento útil del cerebro son de 30 a 45 minutos, porque eso te lo enseñan en un profesorado, además de metodologías pedagógicas, herramientas didácticas y demás. Ahí está ahí está el detalle, joven, diría Cantinflas. ¿Sí? Así que gracias a todos los colegas por valorar el trabajo, eh, a los que apoyan. Un saludo a los colegas de Argentina, México, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, México, creo que dije. Bueno, de todos lados que dejan sus comentarios. Disculpen si no nombré Uruguay, Paraguay, disculpen si no nombro su país, son muchos. Y un saludo especial a Venezuela, a los venezolanos, mejor dicho, que son los que más comentan y agradecen mis videos. No son los únicos, pero son los que más comentan y agradecen mis videos. Así que toca desde mi parte agradecerles más. Gracias totales. Y espero que alguna empresa esté viendo este video o se lo manden a alguna empresa y digan, miren, dejen de ser tontos, dejen de usar, eh, no sé, dejen de usar en vez de un martillo, un clavo, una pinza para martillar. Usen, ahí hay un martillo, usen el martillo, usen la herramienta correcta. Dejen de eh, hacer así para borrar, busquen una goma de borrar. Eh, dejen de usar ingenieros, porque si a mí me cuesta entenderlo y después tener que traducir en criollo, como decimos, para poder enseñarles a ustedes, hay gente que le va a costar peor, o hay gente que no, pero, viste, es un despropósito. A mí me gustaría que alguna empresa diga, bueno, Andresito, te vamos a capacitar y vos vas a dedicarte a enseñar. Mientras tanto lo voy a seguir haciendo, porque tengo un público maravilloso y siempre lo voy a seguir haciendo a través de YouTube. La verdad que el resultado del otro lado es el esperado. Gracias totales.